En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. El texto de este domingo nos pone de nuevo basados en Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Y Jesús ha estado enseñando en los versículos anteriores a la lectura que tenemos hoy. Se nos dice que Él ha estado enseñando. Hay un texto en el versículo 35 de este capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Nuestro texto para este domingo comienza en el versículo 38. Pero entonces los retraso un poquitito solamente para contarles una cosa, que en ese versículo 35 dice que Jesús estaba enseñando, tomó la palabra y empezó a cuestionar algo que los escribas dicen. ¿Cómo dicen los escribas, dice Jesús, que el Cristo es hijo de David? Y ustedes y yo hemos escuchado muchas veces que la gente que sabe que Jesús tiene poder, que Jesús sana, que Jesús es amoroso, que Jesús perdona los pecados, lo llaman: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es por una enseñanza, según este texto, en el versículo 35, que los escribas hacen, diciendo que el Cristo es hijo de David. Así que Jesús va a querer corregir esa visión y va a citar el Salmo 22. El Salmo diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, dice el Salmo 22, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Explica Jesús. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Pregunta Jesús. La muchedumbre le oía, dice, con mucho agrado. Pero lo que Jesús está dejando de ver con esta citación del Salmo 22, el Señor dijo a mi Señor, es decir, David no podría, si fuese el papá del Mesías, no le diría Señor, le diría mi hijo. Pero entonces Jesús agarra este texto, lo interpreta a él y está diciendo entonces, el Mesías no es hijo de David. David era un guerrero. David era una persona que luchaba guerras, que mataba mucho. Y entonces el Mesías es el que hace eso. Ya quisieran ellos, porque tienen al imperio romano sobre ellos. Pero Jesús también ama a personas romanas. También Jesús quiere derramar su Espíritu Santo, su amor sobre personas extranjeras. Y lo hace en los evangelios. Lo que está diciendo entonces no es un guerrero que venga a decapitar, a sacar, a matar, a dividir. Viene a perdonar, a unir, a hacernos un solo pueblo. Yo no rechazaré a ninguno que venga a mí, dice Jesús. Por supuesto que es muy lindo para nosotros, porque podemos decir, entonces, Señor, tú conoces mi pecado, conoces mi condición y puedo ir todavía a ti. Jesús va a decir, ven, ven conmigo, que yo te daré mi Espíritu Santo. Yo te daré vida, pero vida eterna. Muy bien, con esto entonces, él lo que quiere simplemente clarificar es una visión diferente. No es una visión de guerra, de división ni de muerte, sino de vida, de unión, de una familia que se parece más a Dios.
Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. Entonces, en ese versículo 38, la proclamación de Jesús ya es un ataque y una clarificación de las actitudes y comportamientos. ¿Qué comportamientos sí son de Dios y cuáles no lo son? Y viene a acusar directamente a los escribas. Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con los amplios ropajes, dice el texto. Es decir, quieren aparentar ser de mucha importancia. ¿Por qué? Porque buscan reverencias en las calles. Buscan los primeros asientos. Y Jesús ya ha predicado sobre eso. No, no son los primeros asientos. Y se lo dijo a los discípulos. El que quiera ser el primero, hágase el último y el servidor de todos. Entonces, esa actitud Jesús la quiere no solamente aclarar para los discípulos, sino para todo el mundo. Mire, la manera de Dios es una manera de servicio. Dios que te ama a ti, que Dios que quiere derramar su gracia sobre ti. Entonces, ¿por qué Dios quisiera darnos cosas buenas en lugar de pedirnos cosas a nosotros? Porque Dios es amor y el amor nos pone al servicio de los demás. En este caso nos está diciendo entonces, mira, no busques tú una posición de poder pensando que así se muestra más Dios. Entonces, buscando los primeros asientos, buscando los primeros puestos, vistiéndote con amplios ropajes, no te hace mejor de lo que eres. Por eso es peligroso, va a decir, porque eso solamente es apariencia, pero sin esencia. Y nosotros necesitamos la esencia, el corazón, el verdadero arrepentimiento, el verdadero amor de Dios. ¿Con qué? Recuerde, con el corazón, con la mente, con el alma, con las fuerzas, no con los vestidos, no con los primeros puestos, no con los asientos de honor. Un paso adelante. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Las viudas, los huérfanos, el pobre, los extranjeros, no tienen a nadie que los defienda. Nadie puede sacar la cara por ellos. Y cuando ellos necesitan algo, ¿a quién recurren? A los escribas. Pero entonces parece que una víctima fácil son las viudas, porque no tienen a nadie que las defienda. Y si ellas quieren justicia, el escriba puede darle largas al asunto. Y entonces terminan ellas perdiendo lo que les pertenece. Es terrible, porque ellos se quedarían con dinero que le pudiese pertenecer a una viuda, pero la dejan en una situación de pobreza extrema. Pero eso es porque ellos tienen hambre de poder y hambre de dinero. Eso no es de Dios. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de poco valor. Resulta que gracias a ciertos historiadores como Flavio Josefo, él nos cuenta más o menos cómo se desarrollaban las actividades en el templo. También ciertos judíos escribieron dando instrucciones de qué se podía hacer en el templo o cómo se debían de desarrollar ciertas otras actividades. Entonces, tenemos tanto de los historiadores como de aquellos que daban servicios en el templo y querían dejar una lista de lo que tocaba hacer. Una cosa de lo que ellos dicen que no se puede hacer es sentarse en el patio donde están las alcancías. Pero en Marcos nos dice que Jesús estaba sentado y que veía atentamente lo que la gente echaba.
Por una parte, aquí hay una intención más espiritual de Marcos presentando a Jesús de esa manera. ¿Por qué? Porque nos dicen los historiadores que no era permitido para nadie, excepto para el sumo sacerdote o el rey. Ellos sí podían sentarse y fijarse cuando la gente pudiese entrar a depositar sus donativos, las ofrendas para los sacrificios, porque habían 13 alcancías, cada una con un objetivo específico. Hay personas que necesitaban dar ya el dinero para un sacrificio de palomas, de un animal más grande. Entonces, cada una tenía su título para que ellos supieran dónde depositar. Cada alcancía tenía algo que le llamaban la trompeta. Y parece como un triángulo, pues, porque él tiene la entrada bien estrecha, por ahí donde caben las monedas, pero no le cabe la mano. Así usted no puede meter la mano para tratar de sacar más bien. Pues le llaman trompetas también por el sonido que hacen las monedas cuando caen dentro de las alcancías. Bueno, hay una cosa que Jesús dijo y es, cuando des una ofrenda, no hagas sonar la trompeta delante de ti. Y eso se lo estaba diciendo a todos aquellos que tal vez echaban mucho dinero, pero hacían sonar la trompeta, que era de metal, de manera que la gente supiera que estaban echando mucho dinero. Ay, cómo se demora ese en echar la ofrenda y escuche, y cae, y cae, y cae. Ya están no por darle gloria a Dios para hacer una donación en silencio, sino que quieren que los alaben. Y Jesús pedía con esto, no, tú hazlo en secreto y Dios que ve en lo secreto, Él te premiará. Pero entonces es interesante saber que las trompetas son esas de las alcancías. Ahora, la parte que les decía que tanto los historiadores como ciertos judíos nos dicen que nadie se podía sentar a ver esas alcancías o ver a la gente echar el dinero. Pero Marcos nos dice, Jesús estaba allí. Digo yo, esta es una imagen para decirnos, esta es la casa de Jesús. Estos están utilizando el templo y lo han vuelto algo completamente diferente de lo que Dios hubiese querido. Pero aquí está hoy alguien que ha estado enseñando en el área del templo, ha dado sentencia sobre ciertos comportamientos, los escribas, pero ahora también está revisando lo que pasa con las alcancías. Solamente el sumo sacerdote podía sentarse o el rey. Jesús será los dos, sumo sacerdote y el rey. Pero ya no será en un templo como el de Jerusalén. Será en el Calvario, donde mostrará cómo es sumo sacerdote, ofreciéndose a sí mismo para romper con el pecado, la muerte, romper con todo aquello que nos separaba de Dios. Pero, digo una vez más, Marcos nos introduce esta miradita, como esta lucecita de decir Jesús estaba sentado y veía atentamente. Con la parte de veía atentamente, solamente quiero decirle que en griego hay varias maneras de decir ver. Entonces se usa normalmente orao o blepeo, y eso es lo que uno ve en la mayoría de los textos. Pero aquí dice que Jesús teoreo como de teoría. Jesús estaba mirando, pero bien atentamente. Pero esa es la mirada de Dios. Recuerden el Antiguo Testamento cuando Samuel estaba buscando al rey de Israel, cuando encontró a David, pero al principio vio a los hermanos. Le presentaron a los hermanos que eran robustos, grandes, y él dijo, estoy delante del próximo rey de Israel. Y Dios le dijo, no, Samuel. Y le explica a Dios a Samuel cómo se ven las cosas desde Dios. Primero, ¿cómo se ven para Samuel? Tú ves lo externo y Dios ve el corazón. Pues este teoreo es así. Jesús no solamente está escuchando el sonido de las monedas,
Jesús está viendo el corazón de aquel que entra a hacer una ofrenda. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y ahora Jesús entonces, dentro del templo, mirando entonces cómo echan las monedas, y vuelvo a repetir, con el teoreo, mirando el corazón, de repente entró esta viuda. Los ricos, por supuesto, echaban en cantidades grandes. Ella no puede. Ella es una viuda pobre, de una vez se nos dice, y echó 2 moneditas de muy poco valor. En griego no dice 2 moneditas de muy poco valor, dice 2 lepton, que es obvio para una persona que hubiese leído ese texto en el tiempo de los primeros cristianos, ellos hubiesen sabido, esas son las moneditas más pequeñas que tiene entonces en circulación la sociedad. Para decirles, un pan completo cuesta 10 lepton. Con 2 lepton no puede comprar pan. Pero esta señora está entregándolo todo. Y eso es lo que Jesús está viendo. Y Jesús, que ve el corazón, por eso sacaba lo del teoreo, Jesús no solamente escucha las 2 moneditas caer, Jesús está viendo y sintiendo lo que esta viuda pobre trae en ella y que viene con un orgullo a ofrecer a Dios su vida. Con esos 2 lepton, ella pudiese haber comido durante la semana. Como ella es de los grupos que están en completa necesidad, viudas, huérfanos, pobres, extranjeros, hasta se le hubiera perdonado si ella no hubiera traído nada. Pero ella quiere decir que esta señora tiene un corazón en el cual ella tiene tanta fe en Dios que para ella lo poquito que le pudiese alimentar durante la semana es nada, con tal de venir a darle gloria a Dios. Entonces, esos 2 lepton no comprarían un mordisco de pan, pero para ella es mucho. Y es mucho más todavía la actitud con la que ella viene, la cual Jesús sí va a notar y nos va a dejar saber lo que él vio. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Eso es lo que vio Jesús en ella. Y hay algo muy lindo, nos lo dice el Salmo 51. Cuando David pecó en relación a Betsabé y su esposo Urías, David fue confrontado por el profeta Natán en su pecado. Y David comprendió y su corazón se llenó de dolor delante de Dios. Una de las cosas que él va a decir en el Salmo 51, versículo 16, 17, 18 y 19. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, dice al principio. Está diciéndole, apártame del pecado, apártame de esa sangre que yo he derramado, apártame de la violencia. Luego dice, pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Eso es lo que Jesús vio en la viuda. Ella echó todo lo que tenía para vivir. Les decía ahorita, con los 10 lepton compró un pan, ella echó 2 lepton, es decir, no compraban nada. Pero lo que Jesús ve es de verdad ese amor, esa fe. Amar a Dios con el corazón, con la mente, con el alma y con las fuerzas, la llevan a ella a dar todo lo que tiene. Y es feliz de hacerlo.
Es una religión que viene del corazón, no viene del querer mostrarse como el ejemplo que nos dio al principio. Y lo que la viuda hizo, que es una figura muy linda de algo mucho más grande y poderoso, la entrega de Jesucristo. Jesucristo ya no lo hizo en el templo, dando unas moneditas. Jesús lo hace en el Calvario y entrega su vida. No se guarda nada para él, lo entrega todo. Y se entrega por pecadores. Ninguno de nosotros tenía nada para decirle al Señor, tú me debes. Por el contrario, el Señor de la nada hace una nueva creación. Por eso, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Es que serán las enfermedades, serán los principados, las potestades, el mal, la oscuridad. No, en todo eso salimos más que victoriosos, gracias a Cristo, gracias a lo que Él ha hecho por nosotros. San Pablo decía en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, somos más que vencedores, somos amados, somos hijos de una familia y la familia es divina, es alguien que nos ama con amor eterno. Bendito sea Dios.